Bueno, este es el tema que queríamos repasar, cambio organizacional. Ya habíamos hablado algunas cuantas cosas, sabemos que tenemos el video de Stanislao Bachrach para ver y escuchar y apreciar también en la plataforma. También hay unos apuntes con respecto a este tema, y es el tema que hoy vamos a presentar un poco de cabo a rabo para entender qué es lo que está pasando en las organizaciones, pero también con nosotros, ¿sí? A ver, ahí vamos a ver el chat. Bueno, Tamara, me alegro que le haya gustado. La idea es que sean así, cortos, yo creo que media hora es corto, y, es de 25, 26 minutos, y bueno, que nos haga reflexionar un poco. Eso es lo que hablábamos hace un rato, así que bueno, me alegro que le haya gustado. Eh, Acá van a aparecer algunas definiciones y ver qué es a lo que se refiere con cambio organizacional. Puntualmente esto está basado en organizaciones y más aún pensando en empresas, pero decíamos que todo esto que repasemos son cuestiones súper transversales, ¿no? O sea que nos van a servir para cualquier otro ámbito. Decíamos que nos sirve también para instituciones, para asociaciones sin fines de lucro y cualquier otro tipo de lugar o de sitio bueno, que contenga personas fundamentalmente, ¿no? Entonces habla de modificaciones sustanciales en las estructuras. Decíamos de estructuras, pensemos que las estructuras ya son cada vez más líquidas, decía Bauman, ¿no? O sea, estamos en una modernidad líquida, con lo cual las estructuras, así como lo pensaba Misber hace unos cuantos años y algunos otros autores, se va haciendo cada vez más flexible. Antes piensen que esto en todo sentido, en la búsqueda laboral, como recién hablamos con Tamara, ¿no? Y la felicitamos por conseguir su laburo, eh, nos teníamos que todos adaptar a cómo estaba la organización, la estructura de la organización. Y ahora, de acuerdo a los tiempos, cómo van corriendo, fíjense cómo es al revés, ¿no? Las estructuras organizacionales se van reconvirtiendo, readaptando, repensando, rediseñando para poder hacer frente a un contexto distinto, ¿no? Entonces las estructuras que antes eran fijas ya son al menos flexibles, ¿sí? Y procesos organizacionales. Procesos nosotros hablamos en todo tiempo, ¿no? Desde el punto de vista de las organizaciones o de la administración, de gestión de organizaciones, de procesos, ¿sí? Nosotros no estamos hablando o orientándonos exclusivamente a los resultados, sino a través de los procesos. Decimos que si vamos mejorando los procesos, deberían ser cada vez mejores los resultados, ¿sí? Entonces, en los cuales pueden a su vez ocasionar cambios significativos en la cultura de la organización. Cuando el otro día hablábamos eh, sobre la gestión del caos, fíjense que hacía hincapié en esto. El caos, decíamos, pensando como cuestiones contextuales, ¿no? De la organización en el contexto, en el sentido que ya no podés prever tan fácilmente algo, una situación, y que el resultado sea como obvio. Atado a esto del cambio del caos, también habla de una gestión de complejidad, donde decíamos que ya no hay un vínculo unívoco entre causa y efecto, sino que hay una múltiple eh, conjunción de elementos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Tantos como podamos. Por eso es interesante que a nivel de decisiones haya mucha gente y sobre todo interdisciplinaria. Entonces hay distintas miradas, distintas perspectivas aportando ideas, ¿no? Aportando esas perspectivas. Por eso habla que después esto en el tiempo logre cambiar la cultura. Fíjense que hasta ahora hablábamos de cultura como algo también bastante estanco, bastante que se mantenía en el tiempo. Y acá lo que está haciendo referencia es que aún así, fíjense que cuando hacemos referencia a la gestión del caos, dice, bueno, hay que modificar cosas puntualmente en la cultura de las organizaciones, porque es un elemento muy, muy arraigado, muy fuerte. Entonces, si vas modificando eso y lo vas actualizando mínimamente, bueno, vas a poder eh, corregir la estructura y adaptarla a algo mucho más moderno, corregir esos procesos organizacionales y ser más eficiente, y ser más eficaz, y ser más rápido, ¿sí? Un poco a eso va basando toda esta evolución. Acá aparecen algunas de estas consideraciones que hablábamos recién. Entonces, el cambio es más acelerado, o sea, está teniendo cada vez más velocidad. Decimos que a nivel personas, nosotros podemos estudiar, y decíamos generaciones anteriores,
no mucho tiempo atrás, nuestros padres, por ejemplo, si tenían una profesión, qué sé yo, un ingeniero, un contador, me imagino, ya podía estudiar y laburar de eso y jubilarse y retirarse. Hoy ya ni siquiera estamos viendo eso. Cuando nosotros chequeemos ahora lo que les proponía hace un rato, nuestra presentación, cuando arrancamos el cursado, y fíjense que cuántas cosas nos van a cambiar, nos tienen que haber cambiado, poquito más, menos, con respecto a ese día donde hicimos nuestra presentación. Ya no tendremos las mismas ambiciones y vamos cambiando algunas metas que tenemos. ¿Sí? Entonces, el cambio es cada vez más acelerado, cada vez más mayor velocidad. Ya no podemos pensar en que solamente este título nos vaya a hacer eh, jubilar o retirar, sobre todo a los que son mucho más jóvenes que yo, ¿no? Entonces, no, ¿por qué? Y porque hay mucho conocimiento dando vuelta, cada vez mayor generación de conocimiento, mayor generación de tecnología y una serie de variables que van a hacer que permanentemente tengamos que continuar aprendiendo. Aprendiendo me refiero a que vamos a tener que cambiar en base a adaptarnos a lo que se está generando, los cambios que se van generando en el mundo del conocimiento. Entonces, el cambio se acelera, es permanente y a la vez es discontinuo, ¿no? Hay momentos y hay lugares y hay industrias que tienen mayor vigor en alguna etapa. Hoy en día estaremos, digamos, la humanidad estará focalizada en descubrir una vacuna para determinado virus, y no están todos en eso. Por eso es discontinuo, y otras cosas quedarán un poquito relegadas. Hace 4 meses dijimos en el país, ¿no? Bueno, démosle bola más a la salud, prioricemos la salud, genial, priorizamos la salud. Cuando pasan 4 meses, che, ¿qué hacemos con el laburo? ¿No? Y ahora otra cosa es la prioridad. Bueno, y así, el cambio es permanente, ¿no? Y veloz, y necesitamos respuestas ya. Entonces, por eso que después hace esta aclaración, la misma naturaleza del cambio se ha redefinido, ¿no? Ya no es esa evolución natural exclusivamente que se daba en las especies, no, sino que se va llevando a un montón de otros terrenos. Esto que hablamos de caos, ¿no? Los efectos no lineales. O sea, hay causa y efecto. Bueno, ya no necesariamente pasa por ahí. Esta complejidad, esta incertidumbre, ya es moneda corriente en todos lados, ¿no? Así que todos tenemos que estar pensando en cosas que antes quizás no nos parecían relevantes. Este mismo virus que para hoy para todo es moneda corriente, y a fines de enero no lo pensábamos acá, ¿no? Parecía súper lejano. Y llegó a Europa y todavía era lejano. A los 15 días ya lo tenemos acá. Listo, pasó. ¿Eso con qué va atado? El efecto mariposa. Eso que decíamos que dice acá, impacta de manera insospechada. Es decir, no pensamos que nos iba a impactar de alguna manera y después de 2 o 3 meses lo tenemos conviviendo con nosotros y nosotros tenemos que readaptar nuestra forma de vivir directamente por algo que había pasado en algún lugar y el coletazo nos llegó después de un tiempito. Entonces dice, regiones aparentemente ajenas a debacles económicos, sociales, políticos, de geografías distantes. O sea, a nosotros nos llegó después de un tiempo, y hoy en día, bueno, estamos todos en esta gran incertidumbre, ¿no? Esta gran complejidad. Habla de este concepto que suena muchas veces mucho más pedagógico en el sentido de desaprender, porque van a haber unos cambios de paradigma tan fuertes, tan brutales, que hay cosas que creíamos y ya no existen más directamente. Estos nuevos cambios de paradigma lo que los obligan es no solamente a aprender cosas nuevas, que en muchos ámbitos lo que nos sucede con aprender es que vamos a profundizar nuestro conocimiento, que vamos a aprender un poco más, que va a ampliar nuestro abanico de posibilidades, y en otros casos directamente tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva, y es muy difícil, nos cuesta mucho a las personas desaprender algo que ya aprendimos y que tenemos muy interiorizado, poder eliminarlo, suprimirlo, para una forma de pensar nueva, ¿sí? Y dice lo último, que eso lo tengo que tener en cuenta, el cambio está aquí para quedarse. O sea, esto va a ser fundamental en líneas generales, no solo en las organizaciones, sino en nosotros, en nuestro día a día, ¿sí? Vamos a continuar. Aparecen acá algunas frases con respecto a un mapa conceptual sobre la naturaleza del cambio y algunas reflexiones, ¿sí? Sobre qué pasa en determinados ámbitos con el cambio, ¿sí? ¿Qué pasa con el paradigma este de la resistencia al cambio? Muchas veces estamos pensando en que la gente no quiere cambiar. Bueno, no quiere cambiar porque también hay una curva que se llama una curva de adopción, que es, bueno, ¿qué tanto
nos afectan los cambios, pero qué tanto nosotros también, en qué momento de una curva de Gauss, una campana de Gauss, nosotros nos adaptamos a esos cambios, ¿no? Ya lo incorporamos como parte de nuestro nuevo día a día. Por eso la gente hoy en día se anda preguntando, bueno, ¿qué va a pasar el día después de todo esto, no? O sea, cuando tengamos que volver a la normalidad, o a la habitualidad, o lo que sea. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser como antes? Eso seguro que no. Bueno, ahí quizás estamos todos de acuerdo. ¿Y cómo va a ser? Y yo imagino así, yo imagino asá, diremos. Bueno, ¿y qué va a pasar con la gente que no esté dispuesta a esos cambios? La gente que tenga miedo, la gente que no. Van a haber un montón de situaciones que ni siquiera hoy todavía las tenemos contempladas. A ver, por acá, Darwin, dice Karina, no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente, es aquel que se adapte al cambio. Fantástico, Karina. Gran aporte, muy conceptual, y fíjese que ese aporte tiene, ¿cuánto, Karina? Más o menos, 180 años tendrá, más o menos, ¿no? Algo así, puf, bueno, supongamos algo así. Este, muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense que es más importante esto de la capacidad de adaptación y de adopción de los cambios que otra cuestión, y más hoy en día. Entonces, el que viene acostumbrado un poco a ir mutando y acostumbrándose a esto, adaptándose a lo que va pasando, la va a tener más fácil. Pasó con el mundo laboral, ¿no? Decíamos, bueno, que un par de generaciones atrás la gente quería entrar a un trabajo para retirarse. Hoy la gente quiere entrar a un trabajo para mientras. ¿Cuánto? Ahí debemos tener nuestro plan, ¿no? 3, 4, 5 años, y ya vamos a querer hacer otra cosa, en otro lugar, en otra organización, en otro país, quizás, ¿no? Más o menos por ahí andaba, ¿viste? 150 y piquito de años. Entonces, gracias. Eh, el perfil cultural, fíjense que qué es cultura, por eso veníamos atados del tema de cultura organizacional, de qué pasa en las culturas, qué cosa que era tan fuerte, una composición de elementos tan fuertes que poco a poco va a necesitar ser flexible para poder aceptar este cambio de paradigma, ¿sí? Y así, unas cuantas cositas que tenemos acá dando vuelta, fíjense al final, para poder continuar, dice crear un plan personal de cambio, es decir, cuando hablamos de desarrollo personal, hablamos de nuestro desarrollo que va en función también de la organización y de lo que nosotros deseamos para nosotros. Durante un tiempo vamos a coincidir con las cosas de la organización que estamos hoy, pero va a llegar un momento que vamos a necesitar desplegar nuestras alas y la organización tomará quizás otro rumbo y continuaremos haciendo otra cosa. Entonces nosotros tenemos que tener un plan nosotros, las personas. Si coincide con esta organización, bárbaro. Y si no, hacer otras cosas. ¿Sí? Así que eso tengámoslo en cuenta porque lo vamos a hablar un poquito más adelante sobre desarrollo de carrera. O sea, de la carrera profesional, ¿no? Eh, Acá algunas cosas que vienen también desde tiempos inmemorables, ¿no? Este Siddhartha, el Buda, tenía un principio que tenía 4 elementos, entonces este lo vamos a encontrar ¿dónde? En otro video que tenemos de Stanislao, también Bartschat, que dice de dónde vienen las ideas. ¿Sí? Y aparecen una teoría, la teoría de los mosaicos, desarrollada con 4 historias. Una tiene que ver con el Buda, ¿sí? Y tiene que ver con qué es lo que se pasa toda una vida aprendiendo hasta que en un momento llega, le hace el clic, el flash, y ahí recién se comprende estos nuevos paradigmas, ¿no? Esto de que todo cambia y que el entorno es súper importante. No es que nosotros cambiamos porque sí, sino que hay muchas cosas que también nos estimulan a hacerlo. Acá va a hablar don Jack Welch de la velocidad, ¿sí? Fíjense lo que dice esta frase, que la dijo hace unos 40 años, cuando estaba en los 80, todavía como CEO de General Electric. Estoy convencido de que si la rapidez del cambio dentro de la organización es menor a la velocidad del cambio en el entorno, el final es inevitable. Es decir, si la organización va a vivir solamente adaptándose, sin siquiera estar a la par del cambio, o mejor aún, generando cambios, chao, te fuiste, ¿no? Se va a ir perdiendo la competitividad y una serie de otras variables en cuanto a las empresas en particular, habla acá, ¿no? Eh, Obviamente General Electric es una de esas empresas que es generadora de cambios, siempre fue
digamos, el corazón de su negocio, generar, investigar, indagar y generar nuevos productos y nuevos mercados y demás. ¿Sí? De hecho, se la conocía como la fabricante de CEOs, ¿no? O sea, de presidentes ejecutivos, digamos, para otras organizaciones, ya que esta gente duraba mucho. Fíjense que Jack Welch duró acá 21 años, con lo cual imagínense todos los que eran vicepresidentes, que nunca llegaron al puesto de presidente, se tenían que ir a otras organizaciones y por algo que veíamos recién, por su desarrollo profesional, por su plan personal. Ellos querían ser los número uno de la organización. Cuando no pudieron ser de esta organización, se fueron a otra organización donde fueran número uno. Entonces, sí podían continuar con su plan, pese a que no coincidiera con esta organización en aquel momento. ¿Sí? Cualquier cosa que no se entienda, por favor, interrumpen o levanten la manito o escriben. Tipos de cambio hay un montón y tendrán que ver con una serie de variables. Dónde lo vas a ubicar, si va a ser en la organización, si va a ser en algún área de la organización, si va a haber en algún proceso. Ahí habla de calidad total, de registros ISO, algunos modelos como se llamó reingeniería. La reingeniería fue muy famosa durante los 90 en nuestro país, pero luego pasó a ser sinónimo de echar gente, de desempleo, entonces tuvo muy mala fama. Las alianzas estratégicas que terminan siendo en muchas oportunidades adquisiciones, es decir, empresas que se fusionan para algún tipo de labor. De hecho, hay algunas que son nuevas empresas, como son las UTE, deben haber escuchado hablar de Unión Transitoria de Empresas, o sea, empresas que tienen su personalidad jurídica, pero para un proyecto en particular, quizás sea tan grande la inversión que necesitan estar las dos juntas para tener capacidad técnica. Esto yo lo pienso recordando que en algún momento me quedé en empresas que tenían que ver con el asfalto de rutas, entonces a una sola empresa no le daba algo que se llama capacidad técnica y necesitaba juntarse con otras, entonces se armaba una UTE, una Unión Transitoria de Empresas, que es una nueva empresa conformada por 2 o 3 o 4 empresas que podían llevar adelante un trabajo. ¿Sí? Eh, ¿Qué más aparece? Transversalización, empowerment, ¿no? Decir, ¿no? Tomar decisiones por sí mismo. Outsourcing, es decir, tercerización. Fíjense cuántas formas de cambio, ¿no? La tercerización, ¿qué pasó a ser? Y pensemos en nuestra zona, en nuestra región, las petroleras. Nosotros las conocemos como operadoras petroleras, hoy. Pero antes eran petroleras, es decir, hacían todo el proceso productivo del petróleo. ¿Sí? YPF fue una de las últimas en esto. Cuando se privatiza, lo que hace es pasar a ser operadora. Es decir, solamente se dedica, como se dedica hoy, al petróleo y todos los servicios se los proveen, ¿no? Empresas tercerizadas. Lo único que hizo en aquel momento YPF fue generar otras empresas. Sí, sobre todo nosotros que estamos en SERET, si recorremos el 3, vamos a encontrar un montón de empresas ex YPF. Cruzás la calle en el SERET y tenés a TIPSA, ¿no? Que era YPF y pasó a ser talleres integrales petroleros, qué sé yo. Metrapet, Enercom, y UGASA, y no sé cuántas cosas que eran YPF, propiamente dicho, y pasaron a tercerizarse, ¿no? Le pasaron a proveer servicios a la operadora YPF, ¿sí? Cuando antes era todo parte de una misma empresa, todos los procesos integrados en lo que ahora es la operadora, ¿sí? Aparece el e-commerce, que bueno, hoy justamente lo debemos estar teniendo más vivo que nunca con este hot sale, ¿no? De 3 días, que más tarde vamos a hablar de eso. El supply chain management, es decir, lo que está, el gerenciamiento basado en la cadena de valor de proveedores, ¿sí? Entonces, fíjense el just in time, habla ahí, o sea, hay un montón de formas de intentar mejorar los procesos de las organizaciones. El just in time es el justo a tiempo, en buscar que los proveedores no pierdan tiempo en los procesos productivos, ¿no? Y hacerlo mucho más eficiente. Así hay unas cuantas cositas. Acá se habla de descongelamiento y congelamiento como dos cuestiones contrapuestas en cuanto al cambio. Dice el descongelamiento de los esfuerzos por sensibilizar a la gente para generar conductas de cambio y vencer las presiones de la resistencia individual y del conformismo del grupo. Y por otra parte, dice, el movimiento viene a ser el cambio propiamente dicho,
El recongelamiento consiste en la estabilización de una intervención de cambio mediante el equilibrio de fuerzas impulsoras y limitantes, es decir, todo lo que hay fuera y dentro de la organización, y que ese cambio, cuando va sucediendo, vaya quedando, vaya teniendo sustento, ¿sí? Y no quede en un cambio que sea como violento, como agresivo, y que incluso tenga rechazo, ¿verdad? Sino que se pueda mantener en el tiempo, esa conducta. Algunas prácticas, dice, ¿no? Para un cambio exitoso. Entonces, ¿qué cosas pueden tomarse en cuenta? Por ejemplo, la capacidad de liderazgo y compromiso. Entonces, bueno, ¿qué va a querer decir eso en un proceso de cambio? Dice, los líderes que se muestran alineados con la visión del negocio, los líderes tienen las habilidades para direccionar el cambio. Recordemos que lo de líderes tenía que ver con, no con la formalidad de las organizaciones, sino que los líderes son ungidos por sus pares, es decir, son la parte informal en las organizaciones. Por supuesto que después, si están además validados por la organización, es decir, si tenemos un jefe o un gerente que tiene características de líder, bueno, va a ser mucho más fácil guiar el cambio que no solamente dirigirlo, porque aparecen algunas variables de la autoridad de la organización, ¿sí? Habla acá de capacidad individual y de equipo, se toman acciones para proveer a la gente las habilidades y el conocimiento para entender el negocio y trabajar en forma eficiente individualmente y como equipo. De hecho, te van a estar pidiendo hoy en día que tengas buena capacidad de trabajo en equipo, ¿sí? En los trabajos en general, cada vez más va a ser valorado esto, no solamente como una cuestión blanda, sino que aparezca como una característica personal tuya, que colabores en el mejoramiento de los procesos y de los equipos de trabajo, digamos, poniendo ese interés general por encima de tu interés particular, ¿sí? Habla de arquitectura de cambio o alineamiento cultural, es decir, una estructura que soporte el negocio en la transición y en el nuevo entorno. Esa es la arquitectura del cambio. O sea, una estructura que va a tener que ser en definitiva flexible, decíamos, ¿no? Porque va a tener que estar hoy sosteniendo cómo van a venir las cosas más adelante, cómo nos van contando. Fíjense que en el Estado mismo esto pasa, ¿no? Cuando hay algún cambio de gobierno, cada tanto nos van a comunicar, bueno, hay menos ministerios, o hay más secretarías, o hay más subsecretarías, es decir, se cambia la estructura para poder soportar todo lo que se viene después. Por supuesto que todo en Chubut es más o menos lo mismo, ¿no? Pero en otro lugar un poco más serio, como que tiene impacto pensar en una arquitectura de cambio, es decir, en todo un diseño nuevo en función de lo que se viene, ¿sí? De lo que se piensa que va a venir. El último nos dice, bueno, diseño organizacional y performance management. Dice, el diseño de la organización y los sistemas de administración del desempeño están alineados para direccionar los comportamientos a soportar la nueva visión, ¿no? O sea, se va a estar, decíamos cuando hablamos de planeamiento, se está diseñando antes, ¿no? Antes de planear, lo pensás a la organización. Y cómo va a ser el impacto de esos cambios en la organización a medida que vaya empezando a girar todo este proceso de planeamiento estratégico, ¿sí? En el corto, mediano y largo plazo. Bueno, ¿para qué impacto tiene? Va diciendo que va administrando el desempeño, es decir, mientras ese proceso va funcionando, cada tanto vas a chequear algunos indicadores para saber si vas por el camino correcto de acuerdo a lo planteado, ¿no? A lo planificado, o si tenés que hacer alguna modificación en el camino, ¿sí? ¿Qué pasa con la naturaleza en el cambio? Dice acá, bueno, ¿qué es lo que sucedía antes y qué es lo que se está pensando hoy en día? Antes se veía, fíjense ahí, como este del cambio seguro, es decir, que sabíamos a dónde íbamos. Hacían los cambios porque no quedaba otra, porque era parte de la evolución, porque sucedía cada tanto, por eso ese episódico, programable, porque sabías cuándo iba a venir, entonces lo podías, eh, digamos, llevar a determinados tiempos y a poder llevarlo ahí muy, muy mesurado al cambio. Y hoy en día no, ¿no? Dijimos que esto sucedía mucho más rápido, en cualquier momento, pasa permanentemente, digamos en un punto un poco exagerado,
no nos podemos relajar porque todo el tiempo están pasando cosas, entonces se hace imprevisible, ya no lo podemos programar para cuando se nos ocurra, sino que está sucediendo el cambio permanentemente. ¿Sí? Acá lo que está viendo un poquito es esto de la velocidad, está haciendo hincapié en la velocidad del cambio, en cómo en las cosas, no en la velocidad en cantidad solamente de tiempo, sino la cantidad de cosas que se han desarrollado en unas mismas cantidades de tiempo. Entonces, determinados ciclos de vida que han pasado y que se ha generado muchísimo más cambios y conocimientos y desarrollos en el último tiempo que en muchísimas partes de la historia de la humanidad. ¿Sí? A eso quiere hacer referencia con estos ciclos generacionales, tomando como cada generación a un promedio de 62 años. Entonces dice, bueno, en esos 800 ciclos generacionales desde que el ser humano es tal en la Tierra, dice, 650 se ha vivido en las cavernas, 70 se han podido comunicar a través de las generaciones, y de estos los últimos 6 han tenido la palabra impresa, y los últimos 4 recién pudieron medir el tiempo con precisión. Es decir, esas son las medidas que va tomando en función a demostrarnos que el cambio es cada vez más rápido y de más cantidad, ¿no? Entonces hay un flujo mucho mayor de comunicación de datos, de información que está permanentemente, ¿no? Apabullándonos prácticamente, ¿no? Entonces, por eso, tiempo atrás nos costaba mucho encontrar información fidedigna en los libros, y hoy sí nos cuesta mucho porque no había disponible, ¿sí? Porque había muy poco disponible, y hoy nos cuesta elegir en las redes información fidedigna porque hay mucha basura dando vuelta, hay mucha cantidad. Y en esa cantidad hay tanta basura que nos es muy dificultoso encontrar algo que sea fidedigno, fiel, que nosotros podamos tomar como referencia al momento de buscar nuestros apuntes, ¿no? De resolver trabajos prácticos y demás. Entonces, fíjense algo que decía Einstein hace unos 80, 90 años, ¿no? Los problemas no pueden ser resueltos con el mismo nivel de complejidad con el que fueron creados. O sea, van a necesitar tener más variables y más elementos disponibles al momento de resolver. Se refiere a los problemas de la vida, no un problema matemático solamente, ¿no? De ir un poquito más allá a la complejidad, a esto que hoy le llamamos gestión de la complejidad. Entonces, tener muchos más elementos en cuenta al momento de intentar resolver algunos problemas, porque después vamos a verlo más adelante con el árbol de problemas. Es decir, tratar de descubrir realmente cuál es el problema, cuál es la raíz de un problema, para saber qué es lo que tenemos que resolver. A veces lo que estamos viendo es un problema, y bueno, podemos solucionarlo en forma relativa fácilmente. Pero lo cierto es que ese no es el problema. Quizás ese problema en realidad surge de un mix de otros inconvenientes. Y es ahí donde tenemos que apuntar, ¿no? A la raíz del problema real, para poder resolverlo. Por eso habla del nivel de complejidad que tenemos que tener para poder resolver esos problemas cuando fueron creados, ¿no? El problema raíz, a eso se refiere. La resistencia al cambio, hablábamos hace un rato también. Dice, no es el temor al cambio y la adhesión a las viejas costumbres, sino el periodo de transición, es decir, este para mientras, el para mientras nos terminamos de adaptar a otra cosa, tenemos que soltar lo que estamos creyendo hoy. Bueno, ese periodo, esa transición, es lo que nos cuesta a las personas entenderlo, atravesarlo, superarlo. Por eso dice, es como estar entre trapecios, sin nada que nos soporte, ¿no? Dice Marilyn Ferguson. Entonces, esta es una mujer que analiza prospectivamente los escenarios, ¿no? Es decir, este análisis de cara al futuro en las organizaciones y en las probabilidades y posibilidades de sucesos. Algunos tipos así muy, muy amplios de clasificación de cambio. La transición, que es esto que marcaba recién la chica que analizaba lo prospectivo, es hacia un estado conocido, ¿no? La transición hacia donde yo sé dónde voy a ir, pero que necesito hacer ese cambio, ¿sí? Entonces es un cambio que es una mera transición.
A veces lo hacemos, qué sé yo, un banco que migra a un sistema, entonces sabe a dónde va, sabe que no le queda otra que salir de acá para ir acá, incorporar determinados conocimientos, probarlos y después apropiárselos. La evolución habla, ¿no? Como otro tipo de cambio. La evolución es un crecimiento natural. Esto que citaba recién Karina con respecto a Darwin, tiene que ver con esa evolución. ¿Sí? Es una adaptación natural que se va dando en virtud también del medio, ¿no? Del contexto. Y la transformación, eso donde vamos hacia lo desconocido, donde estamos generando un cambio. Entonces, se entienden un poco estos tres estadios que son bastante distintos entre sí, pese a que son tipos de cambio, son cambios que impactan con distinto nivel de profundidad en las organizaciones y en las personas. ¿Sí? Algunos factores en cuanto a la evolución, al primer caso que veíamos recién, el crecimiento es predecible, natural, como el paso de la niñez al adulto, al estado adulto, eh, desde los apegos a los fundadores hasta adquirir un carácter propio, es decir, algo que es ciertamente previsible. ¿Sí? Pocas demandas de liderazgo, mantenerse saludable y sobrevivir, o sea, no requiere mucho más que ese esfuerzo. En la transición, el éxito sostenido en el pasado, arraigo en la tradición y en las raíces, es decir, es esa parte que decíamos que era como un trapecio, en la parte donde estamos en un vacío, soltamos de un lado y estamos por agarrar el otro, pero todavía no lo agarramos. Bueno, ¿qué pasa en eso? Sabemos que estamos dejando cierta seguridad, ¿no? Por eso dice, bueno, hay un cambio marginal, es decir, en cada cosa que va sucediendo en la tecnología. En la tecnología recordemos que estamos hablando de conocimiento de tecnología, no solamente de recursos físicos. Demanda de clientes son nuevos competidores, habla de mantener una posición en el mercado, es decir, no te queda otra que hacer esta transición, este cambio, pero no querés perder, no querés arriesgar todo lo que ya tenés. Por eso dice que se cambia solamente lo necesario, es decir, cuando ya no nos queda otra, es que lo hacemos esto, ¿sí? Cambio reactivo y defensivo, es decir, antes eh, de desaparecer, como decían hace un rato, de las organizaciones. Y el de transformación. Dice que siente diversidad cultural de clientes y empleados, por eso hacía foco esta gestión del caos con respecto al cambio cultural. Bueno, porque ahora una transformación, acá el cambio es grande, es profundo, es violento, digámoslo así, y es total, ¿no? Y se cambia en la economía nacional e internacional, tecnologías radicalmente distintas, pensemos, no sé, blockchain hoy en día, ¿no? Nuevos valores sociales incluso. Yo pienso en el medio ambiente, en cómo se valoraba hace 50 años y cómo se valora hoy, ¿no? El impacto de las organizaciones en el medio ambiente. Competencia inesperada de origen imprevisto y algunas otras cuestiones. Acá tienen un modelo en donde ubicamos en cuatro cuadrantes cómo están los tipos de transformación organizacional, ¿sí? Esto para que lo vayan repasando. Están los apuntes también. Y ya acá estamos un poco prestos a cerrar, ¿no? Fuerzas que impulsan la necesidad de los grandes cambios, o sea, qué cosas son necesarias para que cambiemos, para que sucedan estos tres tipos de cambios que hablábamos recién, o cada uno de ellos, y qué va a pasar con el cambio en comparación a algo que sea como rápido, de algo que vaya siendo pausado y capítulo a capítulo, ¿sí? Ahora vamos a terminar con esto